tal amigos? ¿Cómo estamos? Nuevamente en un video más y una entrevista más de Rocavet. En esta vez nos acompaña el doctor Víctor Rojas. Él nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que incluso a veces se hace un tema tabú por los miedos que de repente llega a haber por los propietarios y a veces son entendibles, que es el tema de anestesia. Entonces le damos la bienvenida al doctor Víctor Rojas y que nos dé una leve introducción de su currículum, por favor. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches a todos el auditorio de Rocavet. Soy Víctor Rojas Arce, soy médico veterinario, egresado de la Universidad de La Salle en 2010 y realicé el diplomado en anestesiología y analgesia veterinaria por parte del Colegio de Anestesiología Veterinaria de México en el 2018-2019. De ahí pues he ido actualizándome más en este campo que pues en sí es el que llamó más mi atención en cuanto a la práctica veterinaria. Perfectísimo, así es que vamos a tener un experto en el tema, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar por el fundamento. ¿Qué es la anestesia? La anestesia la podemos resumir como evitar que el paciente sienta dolor y que no tenga una conciencia. O sea, dejarlo dormido para poder realizar procedimientos que pueden ser molestos, pero que no sienta que pasó por ahí. Perfecto. También una de las preguntas más frecuentes, o mejor dicho, que de repente no se entiende muy bien, es la diferencia entre una anestesia y una sedación. Anestesiar a un paciente es quitar la conciencia totalmente, como si se desmayaran, un sueño profundo, y sedarlos es únicamente quitar ansiedad, que esté el paciente tranquilo, incluso hasta como somnoliento, pero que no llegue a perder esta capacidad de moverse, incluso pueden llegar hasta caminar algo lentito bajo sedación, depende del grado. Perfecto, súper bien. Para fines educativos, ¿qué tipos de anestesia podemos tener? No hablemos de fármacos ni mucho menos, sino qué tipos de anestesia podríamos utilizar. Ok, está la anestesia fija, que produce anestesia general con fármacos que se inyectan, la anestesia por medio de inhalación, que es la que luego en series médicas se ve que les ponen mascarillas y cosas así por medio de un gas, y los anestésicos locales, que se utilizan para bloquear algunos nervios o simplemente bloquear la piel en cuanto a reparación de heridas. Si alguien se ha cortado, le habrán puesto pues la famosa lidocaína, ahora sí que por mencionar uno, que es un piquetito que desensibiliza el área y no sientes cuando te están suturando. Perfecto. Por ejemplo, en nuestra área, ¿no?, que son animales de compañía, ¿para qué podríamos utilizar una anestesia? En sí, para todo proceso que requiera un manejo profundo y fuerte del paciente. Cirugías, obviamente, porque nadie lo ha operado despierto. Incluso para procesos de diagnóstico, radiografías, algún ultrasonido, consultas en pacientes muy agresivos muchas veces, y para el transporte de los mismos durante el viaje. Claro, eso es también muy importante. Una vez que nosotros anestesiamos a nuestro paciente, ¿qué riesgos puede haber con la anestesia? Ok, el riesgo principal es que ocurra una disminución muy fuerte de su capacidad del corazón, que el corazón no resista y empiece a latir muy despacio, y pues es principalmente esa, o que dejen de respirar por alguna cuestión a veces no propia del fármaco, pero sí llega a pasar. Ahora sí que los perros no leen los libros. Claro, además también los riesgos me parece que obviamente varían entre paciente y paciente, varían entre qué tipo de anestesia se utilice, como bien lo comentabas, ya sea la fija, ya sea la inhalada, etcétera, por qué medio se va a metabolizar, en fin, ¿no? Sí, y la misma edad del paciente. La misma edad, es correcto, así es. Ahora, ¿anestesiar a un paciente muy frecuentemente corre mayor riesgo? Sí, llega el punto en el que el cuerpo se hace como pues adicto a los medicamentos o se acostumbra, y a veces puede no metabolizarlo y se le queda el anestésico y pues ya
ya no logra salir o se dañan algunos órganos por exceso de trabajo. Y también muchas veces lo que comentamos, ¿no? Es siempre que hay una anestesia existe un riesgo. Siempre. ¿No? Así sea el animal más sano del mundo. O el mejor fármaco que exista. Exactamente. El mejor fármaco del mundo. No hay garantía. Como bien lo comentan los que saben de esto, ningún fármaco te da una eficacia del 100%. No. Entonces, aunque sea mínimo, pero siempre existen riesgos al momento de anestesiar y a veces no lo sabe uno hasta que aplicas el medicamento. Sí, ¿no? Digo, son medicamentos que llevas años utilizando y de cada 100 a lo mejor 1 o 2 se te va a complicar un poquito, pero ya no depende propiamente del que maneje el fármaco, sino luego es el mismo paciente. Y por ejemplo, siguiendo con este asunto de los riesgos, ¿qué animales no serían aptos para una anestesia? Animales con enfermedad del corazón principalmente muy severa, pacientes graves como accidentados, que hayan perdido mucha sangre, y viejitos muy seniles ya de esos que ya claro. No ven, ya no se levantan, ya el riesgo se valora mucho entre sí anestesiarlo o ya mejor ayudarlo de alguna otra forma. Sí, a veces también se tiene que valorar mucho el riesgo-beneficio, ¿no? A Sí. veces algunas situaciones tienes que hablar con los propietarios y decir, nos aventamos a hacer una cirugía con el riesgo que esto conlleva, porque si no se hace la cirugía, pues también el perro se muere, ¿no? Entonces sí, es balancearlo. esa parte. Así es. Ahora, antes de anestesiar a un perro, ¿qué podríamos hacer como para tener una mayor seguridad en este proceso de la anestesia? Como dueños, pues sobre todo vigilar la parte de que pues, el perrito esté lo más normal posible, que no se canse al correr, que no presente agitación excesiva, pues que no esté muy pasadito de peso, porque eso también complica luego el problema ya en la cirugía. Y pues si el veterinario lo sugiere, en medida de lo posible, pues checar que funcionen bien su hígado y sus riñones, nada más. Eso Perfecto. Principalmente como botiquín básico. Y también importante seguir la recomendación casi siempre cuando ya está programada alguna anestesia, alguna cirugía, etcétera, siempre se pide ayuno. No es porque uno quiera nada más que no coma el perro, es porque hay un riesgo importante de algún vómito que pueden llegar a broncoaspirar, en fin, hay mucho riesgo. Entonces esas indicaciones son muy importantes de seguir. Y no pasarlas, porque a veces, creo que me ganó con la comida de repente en la noche y no me di cuenta, hasta que ya se nos complica de este lado la situación. Es correcto. También, independientemente de los riesgos como tal de la anestesia que bien nos explicabas, ¿existen animales que pueden tener alguna reacción adversa por los anestésicos como tal? Sí, hay un fenómeno bien curioso que si el fármaco debería de dormirlos, como que los acelera y los alborota y andan todos eufóricos, casi hasta corriendo por la mesa. Entonces, para eso tampoco te preparas, digamos, no esperas que eso suceda de forma normal, entonces nada más ya ajusta uno las dosis a como ve la reacción del paciente, pero sí llega a pasar todo lo contrario a lo que uno espera que pase. Claro, o como bien lo comentas, a veces animales muy ansiosos que en el momento de anestesiarlos están muy excitados o están muy agresivos. Ni les hace, necesitas de repente aumentar un poquito las dosis, en fin, ¿no? También eso llega a pasar. Ahora, otra pregunta, ¿cualquier especie animal se puede anestesiar? Hasta los peces. Todo organismo que respire y le circule sangre se puede anestesiar. Perfecto. No hay paciente que no. Sí, porque muchas veces también, digo, cada vez menos, ¿no? Pero nos preguntan cuando decimos, no, pues su perro, su gato necesita una cirugía, ¿a poco también los operan? Sí, también los operamos. ¿Y a poco los anestesian? Pues sí. Exactamente, es correcto. Entonces, sí, digo, cada vez menos, pero aún todavía nos llegan algunas personas que pues no saben muy bien acerca no tienen esta información que nos estás dando, ¿no? Bueno, por último, ¿alguna
como siempre les preguntamos alguna anécdota chistosa que hayas pasado ahí con algún animal o no sé, en la carrera, no sé, ahí que nos quieras platicar. Ay, pues de lo más chistoso, ya como profesionista, un perrito que se despertó y salió corriendo todavía intubado y andaba caminando como si no lo hubiéramos operado y nos quiso morder todavía intubado, entonces sí como que cierta reservita y sí nos llevamos 2-3 llegues. No, y en la carrera recuerdo mucho las prácticas de caballos, ese sí era de lo más divertido y con cierto miedo acercarse a un animal disque dormido. Y a veces se te aventaban a los cabezazos, un amigo sí lo llegaron a tirar al estiércol. Pues qué le íbamos a hacer si el animal no quería dejarse agarrar. Sí, claro. Muy bien, pues entonces esto fue algo de las preguntas que normalmente nos llegan a hacer en la clínica diaria, un poco enfocado hacia la información, hacia los propietarios. Entonces, pues nada, agradecerle aquí al doctor que, bueno, como lo escuchamos al principio, pues es alguien muy enfocado en el tema, alguien que pues ya tiene un rato sabiéndole a esto, y pues no sé si quieras darnos ahí algún contacto, redes sociales, en fin, para que también te puedan seguir a ti. Sí, muchas, pues agradecerte la invitación, Doc Serafín, por este pequeño espacio. Nos encuentran para cualquier cuestión o duda en las redes sociales de la veterinaria, es Sionee, se escribe SEEONEE. Así nos buscan en Facebook o en Instagram también, ahí aparecemos, subiendo algunos casos o información sobre todo de especies pues, fuera de perros y gatos que nos ha tocado anestesiar también. Muy bien, sí, porque también digo, además de ser colegas, tengo la fortuna de que es mi amigo, igual que Dulce, y también a veces cuando han hecho alguna cirugía, etcétera, la doctora Dulce las cirugías las hace con el doctor Víctor, justo por el conocimiento que tiene acerca de la anestesia en este tipo de animales que pues de repente es un tanto más complicado y mucho más delicado estos procedimientos, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles, ahí por favor sigan suscribiéndose al canal, síganos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Si no les quedó al 100% claro las redes sociales del doctor, ahí van a aparecer también. Entonces, cualquier duda, si tienen alguna duda acerca también de este tema, por favor escríbanos, o si quieren el contacto ahí con el doctor, sin problemas se los podemos dar. Pues agradecerles, suscríbanse y nos estamos viendo muy pronto en otra nueva entrevista y otro nuevo video. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. buenas Hasta noches. luego.